Buenas tardes, el tema que vamos a tocar hoy, el día de hoy, es escabiosis. Soy la médico residente Yacarine Patricia Vilcapuma, residente de segundo año de la especialidad de pediatría del Hospital Amazónico de Yarinacocha. La escabiosis se va a definir como la escabiosis corresponde a la infestación parasitaria de la piel causada por el Sarcoptes scabio, variedad hominis que completa su ciclo vital en el humano. Vamos a estar a esta parasitosis, vamos a tener a la hembra que va a medir aproximadamente de 0.4 a 0.3 milímetros tanto de largo como de ancho. La epidemiología es una infestación más común y de distribución mundial, afecta a ambos sexos y a todos los grupos etarios y a las razas, aunque predomina más en el estrato socioeconómico bajo. Es cosmopolita, mayor en países templados y fríos y en épocas de otoño e invierno. Afecta a familias y grupos cerrados, grupos de riesgo como los niños, las madres, los lactantes, los ancianos y los ancianos. Se menciona que en pacientes infectados por VIH, el 2 a 4% va a tener este tipo de parásito. El hombre es el principal reservorio, como se había mencionado. El ciclo vital de este parásito, vamos a tener un periodo de incubación de 2 a 4 semanas, puede pasar un mes antes de que se inicien los síntomas. Al morir la hembra va a dejar un surco, la eminencia carina. Entonces podemos aquí tener en esta imagen a la hembra, quien va a formar un túnel en nivel del estrato córneo y de la superficie cutánea, dejando en su trayectoria lo que son los huevos. Estos huevos van a tener la tendencia a migrar hacia la superficie y una vez que la hembra muera, va a dejar lo que es la eminencia carina. La transmisión va a ser el contacto directo piel a piel con una exposición mayor a 10 minutos. También podemos tener un contacto indirecto, pero que es de menor frecuencia, que se va a encontrar a nivel de las vestimentas, de las sábanas. Y cuando nos contagiamos de forma indirecta, vamos a tener a las formas juveniles o adultas hasta 48 años. Depende de la cantidad del parásito y de la duración del contacto para que nosotros podamos tener la transmisión de este parásito. La fisiopatología, bueno, tras el periodo de incubación de 2 a 6 semanas aparecen las erupciones generalizadas, va a haber la activación de la inmunoglobulina E, que se va a relacionar con la respuesta de las células TH2. También vamos a tener lo que es la activación del interferón alfa, vamos a tener lo que es el infiltrado linfocitario, también vamos a tener lo que son la activación de los mastocitos, y bueno, y de la misma forma vamos a tener a la activación, vamos a encontrar a nivel de la sana costrosa la deficiencia del huésped, la inmunoglobulina reducida o la inmunoglobulina elevada. El cuadro clínico, lo que vamos a evidenciar con esta enfermedad, con la escabiosis, va a ser el prurito. Este va a ser un prurito insidioso, de inicio insidioso, que se va a presentar entre el 15 a 20 día post el contacto, después de haberse contagiado. Este prurito se va a presentar normalmente en las noches, llegando a causar en el niño o en el adulto insomnio. Se va a exacerbar cuando se realice un baño con agua caliente. Este prurito puede llegar a la contaminación con bacterias y bueno, y normalmente va a afectar a toda la familia. Ahora podemos tener a nivel de las lesiones, vamos a tener las lesiones cutáneas, las lesiones directas o las lesiones indirectas. Las lesiones cutáneas directas va a ser producido por el mismo parásito y las lesiones cutáneas indirectas se va a producir por manifestaciones de sensibilización general. Entonces, en las manifestaciones directas vamos a tener la lesión elemental al surco acarino. Esto va a ser causado por un túnel de 2 a 3 centímetros, sinusoide, eritematoso y ligeramente pigmentado con vesículas en la parte terminal de este surco. Esto se va a presentar a nivel de los pliegues cutáneos, en las muñecas, en los codos, en las axilas, en las regiones genitales y en las regiones de los pliegues interglúteos. También podemos encontrar a nivel de las rodillas, de los tobillos y de los surcos interdigitales. Entonces, las lesiones indirectas también van a presentar este tipo de lesiones como las pápulas, costras, las escamas y las ampollas. Son escoriaciones secundarias al rascado, pueden impetiginarse o eczematizarse. Ahora, aquí tenemos las imágenes de una lesión causada por la escabiosis. En acá también podemos evidenciar que ha tornado una pigmentación y acá podemos evidenciar lo que es la pápula acarina. Acá podemos evidenciar lo que es el parásito, ¿no? Las lesiones cutáneas en niños menores de 2 años son vesículas y pústulas que se pueden presentar a nivel de las plantas y de las palmas de los niños.
Suelen respetar normalmente lo que es la cabeza y la espalda, pero en lactantes no hay eso. Típicamente, las típicas o más de, bueno, normalmente van a ser típicas y van a ser de 2 a más lesiones o de 3 a más lesiones en una misma región y de un diámetro de 10 a 20 centímetros. Aquí podemos ver las lesiones que van a ser múltiples, son más de 3 o más de 4, se pueden presentar en las palmas de las manos, se pueden presentar en los pies, a nivel de las rodillas, a nivel del axilar, como se había mencionado. Acá podemos ver en este paciente, en este lactante, que estas lesiones se están presentando a nivel de la planta del pie y en esta imagen también se puede evidenciar. Vamos a tener una variación, la escabiosis, la variación nodular. Esto se va a presentar en un 70% de los pacientes. Son lesiones persistentes, predominantemente en escroto, en ingle y en axila. También la podemos encontrar en el área glútea o en áreas periumbilicales. Esta es una forma de reacción exagerada al antígeno acarino. Son lesiones nodulares, pardos rojizas firmes al tacto y que pueden tomar o medir aproximadamente de 5 a 6 milímetros. Son muy pruriginosas, pueden persistir por semanas posterior a que se ha realizado un tratamiento, como podemos ver en esta imagen, que son las lesiones nodulares o una variación de la escabiosis. Ahora acá también tenemos otra variación que es la escabiosis costrosa de Noriega. Este también va a ser una gran carga de infectante. El riesgo se relaciona con el déficit de respuesta inmunitaria celular. Podemos decir lo que se va a presentar más que todo en pacientes con VIH o inmunodeprimidos. En el recién nacido se debe a bueno, si se presenta un recién nacido se va a deber a que hay una inmadurez del sistema inmunológico. Los síntomas son más graves y las lesiones son de aspecto notable, van a ser de un aspecto notablemente distintas. Las lesiones son muy diseminadas en la superficie de las extensiones de las manos, de los pies, de los codos, de las rodillas y del cuero cabelludo. Bueno, acá podemos ver, evidenciar este tipo de lesiones, que va a haber un aumento o un cambio de coloración de la piel. Acá podemos ver a nivel de la mano que se tornan un poco más amarillentas. El diagnóstico principalmente es clínico, por características de la lesión, por presencia del prurito y por los datos epidemiológicos. Entonces, con estos datos, pues nosotros ya podemos dar un diagnóstico de estas lesiones. El diagnóstico se va a confirmar cuando nosotros identifiquemos directamente el ácaro o los productos de este. Bueno, se puede realizar un examen negativo. Esto una vez que nosotros identifiquemos. Un examen negativo no va a descartar que exista la enfermedad. Si nosotros realizamos una biopsia de la escabiosis costrosa, nosotros vamos a encontrar a nivel de esta lesión en la biopsia los ácaros, vamos a encontrar los huevos, vamos a encontrar los infiltrados inflamatorios, también podemos encontrar lo que es la histocitosis y la eosinofilosis. Ahora, el diagnóstico diferencial, bueno, el diagnóstico diferencial va a ser según las lesiones que se encuentran al examen. Podemos tener diferentes tipos de diagnósticos diferenciales, desde un impético, de una dermatitis herpetiforme, hasta podemos tener lo que son las larvas Kruger. Bueno, son muchos diagnósticos diferenciales. El tratamiento. El tratamiento normalmente primero tenemos que actuar ante las complicaciones. Posteriormente, el objetivo del tratamiento va a ser eliminar el parásito, prevenir el contagio y controlar el prurito. Se debe recibir tratamiento tanto el niño como el contacto íntimo o cercano, como la familia, los padres, los hermanos. Si hay niños pequeños, también ellos tienen que recibir su tratamiento. El tratamiento debe ser sincrónico del paciente y de su entorno. El tratamiento, también podemos hacer tratamiento de la ropa de cama, utilizar como 5 días previos y lavarlos con agua caliente, secarlos y plancharlos. Normalmente se menciona que puede ser planchado a 60 grados por 10 minutos o si es que nosotros tenemos pacientes con esto, podemos nosotros ponerlos en una bolsa hermética por una semana cuando hay un paciente con escabiosis. Tenemos que hacer un correcto higiene diario y también evitar el hacinamiento. Entonces, en el vamos a tener también las medidas fundamentales que aborda la terapéutica de la escabiosis. Entre ellos vamos a tener establecer el diagnóstico clínico adecuado, aislamiento sanitario del paciente hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento, instaurar medidas de higiene simultáneas a la aplicación de los medicamentos, seleccionar el tratamiento del escabicida conforme a la edad y la forma de presentación. Proporcionar al paciente, ayuda a los padres y contactos
una información detallada, tanto escrita como verbal, sobre los mecanismos de transmisión, prevención de la enfermedad y de las medidas terapéuticas a adoptar. Entonces, todo esto nos va a permitir el tratamiento, ¿no? Las medidas fundamentales para abordar el tratamiento de la escabiosis. Bueno, también tenemos que hacer el tratamiento de todos los contactos próximos, el tratamiento de la sobreinfección secundaria, el tratamiento de las mascotas si presentan lesiones, seguimiento del paciente a las 4 semanas posterior al tratamiento. En tratamiento vamos a tener a los escabicidas tópicos, entre ellos vamos a tener a la permetrina y al benzoato de bencilo. Esto se va a aplicar una capa fina en toda la superficie cutánea, desde el cuello hasta las palmas y plantas. En menores de 2 años e inmunodeprimidos se incluye el cuero cabelludo. Se recomienda una segunda aplicación a los 7 días. Ahora, la permetrina al 5% se puede usar en mayores de 2 meses. Es el último escabicida comercial, se considera el más efectivo. Se aplica de aplicación nocturna por 8 horas y tiene un efecto del 90%. El niño se tiene que aplicar desde la cabeza hasta la planta de los pies. Se retira a las 8 a las 12 horas mediante un baño. Esto se tiene que repetir, como se había mencionado, a los 7 días porque la acción ovidicida no es al 100%, entonces, pero la permetrina va a tener sus efectos colaterales como la irritación local, la sensación de hormigueo, el quemazón, los síntomas vegetativos, broncoespasmos. Ahora, el benzoato de bencilo al 25%. Este benzoato de bencilo es de bajo costo, de uso en países en vías de desarrollo, no en menores de 2 años, por afectación tóxica del sistema nervioso central. En niños se utiliza en lociones entre el 5 al 10%, se aplica de 6 a 12 horas en los niños menores de 5 años y en mayores de 5 años se aplica por 3 a 5 días y se mantiene por 24 horas. Ahora, acá vamos a tener las escabicidas vía oral, como tenemos la ivermectina. Este se usa en mayores de 15 kilogramos con una dosis de 200 microgramos kilogramo dosis. La dosis se repite 1 a 2 semanas después de la actividad ovidicida limitada. Utiliza el frasco con escabiosis y esto se tiene que usar acompañado de los frascos con escabicidas tópicos. En tratamiento de la escabiosis costrosa se recomienda la ivermectina vía oral y la permetrina o el benzoato de bencilo. Bueno, y el manejo del prurito normalmente se menciona que tenemos que usar los antihistamínicos no sedantes cuando tenemos tratamiento durante el día, como la cetiricina, la loratadina y los sedantes durante la noche, como la clorfenamina, ¿no? Una vez eliminado la infestación, se puede aplicar corticoides tópicos de baja o mediana potencia para controlar el prurito. Las complicaciones normalmente que vamos a evidenciar van a ser las complicaciones infecciosas secundarias, tanto locales como sistémicas. Entre ellas vamos a tener alimpético secundario. Otras complicaciones menos comunes que podemos encontrar que son los abscesos, las linfangitis, las adenitis, las sepsis, las complicaciones o las infecciones piógenas. Ahora, bueno, infecciones piógenas. Bueno, eso sería todo con el tema de lo que es la escabiosis. Muchas gracias.